A pesar de que en El Salvador se está viviendo una verdadera transformación en materia de seguridad, su presidente Nayib Bukele sigue siendo muy criticado por muchas personas. Todas estas críticas son básicamente por las medidas que está tomando el presidente Nayib Bukele para combatir la delincuencia, que básicamente es hacerle frente a la delincuencia con mano dura y de manera firme. Esto está más que claro de que todos los proyectos progresistas y hacer parecer a los delincuentes víctimas de la sociedad no sirven absolutamente para nada. Te invito a quedarte hasta el final del video, ya que este tipo de pensamientos puede cambiar toda Latinoamérica. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos e inseguros del mundo a ser un país donde los pandilleros están presos y la gente honesta puede caminar libremente, con seguridad. Escuchen bien, del mundo, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. La tasa de homicidio del Salvador era comparable a países que en ese entonces estaban en guerra. En unas declaraciones recientes, el presidente Bukele afirmó que su país, El Salvador, duró un año sin registrar un solo homicidio. En el 2015, la tasa de homicidios era de un homicidio por cada 1000 habitantes y todo esto se debía a las maras. Y tú te estarás preguntando, ¿qué son las maras? Pues las maras son un grupo de pandillas callejeras que normalmente se dedican al narcotráfico y a delinquir. Y sus miembros son muy característicos debido a la gran cantidad de tatuajes que tienen. Para que tengas una idea del tamaño de estas bandas, una de las dos bandas llegó a tener 100.000 miembros. Como verás, con todas estas situaciones, El Salvador era uno de los peores países para vivir y nunca realmente se pensó que podría cambiar en tan poco tiempo. Este país, que se encontraba profundamente sumergido en la inseguridad, ha dado un giro de 360 grados y ha podido resurgir, convirtiéndose en uno de los países más seguros de toda América. La verdad es que existen dos tipos de presidentes, los que llegan al poder y se sirven con la cuchara grande y solo se benefician en términos personales, y los que, como Bukele, llegan a transformar la sociedad y a cambiar el destino de un país sumergido en lo más profundo. El 27 de marzo de 2022 ocurrieron 62 homicidios en un mismo día en El Salvador. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente Bukele? Sencillo, mandó a toda la Fuerza Armada a las calles a capturar los pandilleros. Aparte de eso, les dio garantía de que no iban a tener ningún tipo de problema con la justicia. De un día para otro, se identificaron armas, drogas y tatuajes. ¿Pero por qué tatuajes? Bueno, porque la mayoría de los miembros de las maras son identificados por los tatuajes simbólicos que utilizan. El mismo presidente tuiteó que de pasar a exhibir los tatuajes con orgullo, ahora estos intentaban borrárselos a como del lugar. Pero no todo queda aquí, se tomaron otras medidas con los encarcelados, se les redujo el tiempo de 3 comidas a 2 comidas, lo que llevó a ciertas protestas de pandilleros y familiares de los pandilleros. A partir de esto, se empezaron a correr ciertos rumores de que los pandilleros que estaban en libertad se empezarían a vengar, y el presidente respondió de esta manera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. Pero no solo esto, Bukele está demostrando que su lucha contra las pandillas es real, ya que mandó a construir la mayor cárcel de máxima seguridad para pandilleros de todo el continente americano. Durante esta gestión de Nayib Bukele se han confiscado más de 7.000 teléfonos celulares. Esto con el fin de evitar de que las pandillas sigan operando incluso desde las cárceles como lo hacían anteriormente. A través de medidas como estas, el presidente logró reducir los niveles de delincuencia a la mitad en sus primeros 2 años. Bukele, con 42 años, es uno de los presidentes más jóvenes de toda Latinoamérica. Y a pesar de su juventud, es quien posee la tasa más alta de aprobación de todos los gobiernos de América. Y es que a Bukele no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, El Salvador se convirtió en el primer país de toda América en aceptar Bitcoin como método de pago. Primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de cambio legal junto con el dólar estadounidense. Además, es uno de los pocos presidentes que utiliza las redes sociales de manera activa y que son manejadas por él mismo.
Para que te hagas una idea, Bukele tiene 5.7 millones de seguidores en Instagram, lo que lo convierte en el presidente más seguidos per cápita de todo el continente americano, ya que El Salvador cuenta con una población de un poco más de 6 millones de habitantes. Obviamente, en ese número de seguidores hay personas que lo siguen desde otros países, pero lo que queremos hacer destacar es que tiene la misma cantidad básicamente que la población total de su país. Pero ¿cuál es la razón en sí del éxito de Bukele? Bueno, sencillo. Bukele ha venido a su gobierno con mano dura. Y esto porque El Salvador anteriormente vivía una grave situación con la inseguridad, todo esto debido a las maras. Y ni siquiera la misma policía le hacía frente en muchos lugares del Salvador. Y es que en estos momentos El Salvador exhibe su mayor tasa de crecimiento en materia de seguridad desde la guerra civil en los años 80-90. Esto también aplica en materia de corrupción y la transparencia. Tanto así que mandó a investigar a su propio gabinete, cosa que debería ser común, pero que solo lo hace Nayib Bukele. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Todas estas medidas están creando mucha confianza y grandes inversionistas están empezando a querer invertir en El Salvador, como cuando Warren Buffett invirtió 25 millones de dólares en la policía de El Salvador, cosa que si hubiese ocurrido antes de Nayib Bukele, tal vez ese dinero no se hubiese ejecutado de forma correcta. O tal vez sí se hubiese ejecutado, pero tal vez en los bolsillos de los políticos de El Salvador. En cambio, con ese dinero han pagado el primer centro de investigación forense de todo El Salvador. Esto significa que la policía podrá hacer análisis de ADN para resolver los casos de manera más eficiente. Si esto fuera poco, Bukele dijo que los presos que están en la cárcel de máxima seguridad no pueden simplemente estar haciendo nada y que deben trabajar. Es por eso que lanzó el plan Cero Ocio, que consistía en borrar rastros de otros pandilleros, que consistía en borrar lápidas, grafitis, entre otras cosas. Esto con el objetivo de no fomentar la delincuencia y que la gente pueda sentirse segura, borrando todos estos grafitis que antes marcaban territorio de cada una de esas bandas. Además, con este plan llamado Cero Ocio, los han hecho reparar hospitales, viviendas, escuelas, trabajar agricultura, entre otras cosas que fomenten el desarrollo de El Salvador. Con todas estas medidas y otras más, Bukele ha causado una bukelemanía en todo el continente americano, tanto así que las personas viven comentando en las redes sociales que necesitan un Bukele en su país. Pero como todo en la vida, no todo es color de rosas, y Bukele también tiene sus críticos. Personas que le hacen crítica que por qué no se ha enfocado en reducir la deuda del país o potencializar el aspecto económico del país. Lo que bien es cierto es que anteriormente no se hablaba de El Salvador en ningún lado y hoy El Salvador es referente para toda Latinoamérica y si no del mundo. Y es que Bukele se ha enfocado en garantizar los derechos de los trabajadores y no de los delincuentes, como pasa con algunas organizaciones internacionales. Lo mejor de todo esto es que Nayib Bukele está dejando huellas en El Salvador y en todo el mundo, y está sirviendo de inspiración para otros presidentes y otros países, que ojalá Latinoamérica termine de despertar y se empantalone cada presidente de cada país para que Latinoamérica de una vez por todas pueda salir hacia adelante y montarse en el tren del desarrollo que se quedó rezagado durante mucho tiempo. Si te gustó este video, dale like y comenta si te gusta la forma particular de gobernar que tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.